vamos a hablar del agua. Mirad, hemos hablado de macronutrientes, hemos hablado de micronutrientes. Bueno, el agua no es ni macronutriente ni micronutriente, ¿eh? Es un nutriente aparte, forma un grupo aparte. Y de hecho es el nutriente que necesitamos en mayor cantidad de todos. Cosa que es lógica si pensamos que nuestro cuerpo básicamente, en su mayor parte, es agua. El 60 al 70% de nuestro peso es agua. Por lo tanto, entendemos la importancia de este elemento en nuestra alimentación. Muy bien. Siendo tanta la cantidad de agua que tenemos en nuestro cuerpo, aún así los límites son muy estrechos. La diferencia entre entradas y salidas es muy estrecha y deben estar en un equilibrio lo más exacto posible. Tiene que haber un equilibrio entre entradas de agua y salidas de agua de nuestro organismo. Mirad, las entradas de agua de nuestro organismo, ¿cuáles son? Las vías de entrada. Básicamente el agua de las bebidas, ¿no? El agua como tal, o los zumos, o los caldos, en fin, el agua. Los líquidos, quiero decir. Pero también hay agua en los alimentos sólidos, en la carne, en el pescado, en las frutas, desde luego. En cualquier alimento hay agua, en mayor o menor cantidad, pero siempre hay agua. Hay una tercera vía de entrada de agua en nuestro cuerpo o de formación de agua, que es la que se genera en el propio metabolismo. El metabolismo aeróbico genera agua cuando se produce. Pero bueno, esto es incontrolable, digamos, desde el punto de vista dietético y no lo vamos a obviar, ¿no? Lo que sí podemos nosotros manipular es la entrada de agua a través de la alimentación o a través de las bebidas. Muy bien. Estas son las entradas. ¿Cuáles son las salidas de agua que deben mantener, como digo, un equilibrio? Pues las principales salidas no se os escapa que son la orina y el sudor. Pero también se pierde agua a través de las heces fecales, normalmente una cantidad asumible, pero por ejemplo, imaginaos en un caso de diarrea, una persona puede provocar una deshidratación muy grave, porque se pierde gran cantidad de agua a este nivel. Pero bueno, lo normal no es esto, ¿no? Pero bueno, las heces fecales eliminan agua. Y también se pierde agua a través de la respiración. Si yo respiro delante de un cristal, pues queda entalado, lo habréis comprobado mil veces, y eso es vapor de agua. Por las mañanas cuando hace frío y respiramos, vemos el vapor de agua que se condensa, y parecen esas gotitas, esa especie de humo, como si fumáramos, pues no es más que una muestra del agua que estamos perdiendo a través de la respiración, que al cabo del día pues tiene un valor, medio litro de agua tranquilamente podemos perder o más, a través de la respiración. Bueno, muy bien. Pues bueno, como digo, tiene que haber equilibrio entre entradas y salidas. Luego volveré ahí. ¿Cuáles son las funciones del agua en nuestro organismo? Las funciones del agua son fundamentalísimas, claro. Mirad, es un disolvente, el gran disolvente universal que hay en nuestras células. Todas las reacciones químicas, o la mayoría de las reacciones químicas y metabólicas, y etcétera, que se producen en nuestras células, en nuestro organismo, se producen en un medio acuoso, en un caldo acuoso en el cual las sustancias disueltas pues reaccionan unas con otras, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, gran disolvente. Te das cuenta de la importancia que tenía cuando hablaba yo de las vitaminas, si eran hidrosolubles o liposolubles, si los hidratos de carbono solubles o no, las grasas insolubles. En fin, el hecho de que una cosa sea soluble o no en agua tiene gran importancia para el funcionamiento de nuestro organismo, porque, como digo, el disolvente principal de todas las sustancias es este líquido, el agua. El agua también es un mecanismo de transporte fundamental. La sangre es el gran medio de transporte que comunica una por una todas las células de nuestro cuerpo, y evidentemente la sangre es básicamente agua. Agua con glóbulos rojos, glóbulos blancos y todo lo demás, pero sobre todo agua, gran medio de transporte. Pero es que dentro de la misma célula también, en su propio citoplasma, las redes de transporte que hay, las retículos y etcétera que hay, son también en un medio acuoso, o sea que se transportan las cosas flotando, por decirlo así, en el agua. Bueno, medio de transporte. El agua es un gran elemento estructural, fundamental. He dicho que más de la mitad de nuestro peso es agua. Nosotros básicamente estamos hinchados, en el buen sentido de la palabra, hinchados de agua. Si perdiéramos el agua de nuestro cuerpo, nos reduciríamos a menos de la mitad, quedaríamos arrugados como uvas pasas. Entonces, gran elemento estructural, fundamentalmente en los músculos, donde más agua hay, pues el agua como elemento plástico y de construcción del cuerpo. Y luego una función muy importante del agua que quiero destacar, porque en el ámbito deportivo tiene una importancia fundamental, es que el agua es un regulador de la temperatura. Es el principal regulador de la temperatura de nuestro cuerpo. Y lo hace a través del sudor. Cuando nuestro cuerpo tiene excesivo calor, suda para eliminar ese calor. Esto tiene una grandísima importancia. Hace un momento os decía que las dos principales las dos principales vías de pérdida de agua de nuestro cuerpo son la orina y el sudor. Pero hay una gran diferencia entre orina y sudor. La orina, el riñón, sí que controla los niveles de agua de nuestro cuerpo.
y de alguna forma tiene en cuenta si falta o no agua para orinar más o menos. Cosa que el sudor no. El sudor no tiene en cuenta los niveles de agua. El sudor tiene en cuenta solo la temperatura corporal. Si el cuerpo tiene calor, suda, ¿eh? Independientemente de si le falta o le sobra agua. Por eso una persona que no tenga ninguna enfermedad renal, pues no se va a deshidratar orinando, ¿eh? Sin embargo, una persona sí se puede deshidratar sudando, como sabéis perfectamente. Porque, insisto, el sudor no cuenta con el agua, cuenta con la temperatura nada más, ¿eh? Y gota de agua que se pierde sudando es gota de agua que hay que recuperar, porque no es una gota de agua que sobre, ¿eh? Esa en todo caso la orinaríamos, ¿eh? Es una gota de agua que se pierde para perder calor, para perder temperatura. Y una cosa, el agua que se suda pierde calor si se evapora encima de la piel. Si la gota de agua gotea, valga la redundancia, y cae al suelo, esa gota de agua que no se ha evaporado no ha servido para perder calor. Por eso la gente a veces, de una forma absolutamente disparatada, porque es un error muy grave, como comentaré, pues se pone plásticos y tal para sudar más. ¿Por qué cuando uno tiene plásticos suda? Pues porque el plástico evita la evaporación del agua. Y ese agua, ese sudor, cae, y no sirve para perder calor y tú vas sudando más y no pierdes calor y sudas más y por eso los plásticos favorecen la pérdida de sudor. Pero es que perder sudor es una estupidez, ¿eh? O sea, ponerse plásticos, que la gente lo hace normalmente porque cree que así adelgaza, es un error gravísimo porque no solamente no adelgazas, sino que tampoco pierdes calor y te deshidratas, con lo cual te deshidratas y corres el riesgo de perder, caramba, de padecer un golpe de calor. Pero desde luego de adelgazar, con el sudor no has adelgazado nada, nada, ¿eh? Sí pierdes peso, que ese es el gran error. Sudando se pierde peso, pero no se adelgaza. Y esto no es una paradoja. Es que estar gordo no es una cuestión de kilos, estar gordo es una cuestión de centímetros. Yo desterraría las básculas de todos los hogares y desterraría las básculas de los gimnasios. Porque estar gordo no es una cuestión de kilos, es una cuestión de centímetros. Es que tú te puedas abrochar la correa un agujero más o un agujero menos, ¿eh? Cuando yo sudo, pierdo peso, pero es que en el peso entra todo, entra el agua, entra el músculo, entra el hueso y desde luego entra la grasa. Pero si yo he sudado 1 litro de agua, un litro de sudor, habré perdido 1 kilo, pero no habré adelgazado nada. Si yo me corto un brazo, habré perdido 2 kilos o 3, no sé lo que pesará un brazo, pero bueno, yo me corto un brazo, me voy a la báscula y digo, mira, ya he adelgazado 3 kilos. No, hombre, no has adelgazado 3 kilos, te falta un brazo. Pues si yo he sudado 1 litro de sudor y voy a la báscula y peso 1 kilo menos, no he adelgazado 1 kilo, he perdido 1 litro de sudor, 1 litro de agua, me falta, estoy deshidratado. Precisamente, una de las cosas que hay que tener muy en cuenta es que haciendo ejercicio, durante la sesión de ejercicio se pierde muy poco peso. Muy poco, no muy poco peso, caramba, ahora estoy cometiendo yo el error. Se pierde muy poca grasa, quería decir. Se pierde muy poca grasa. Mirad, para que lo veáis. Y esto no gusta, porque a la gente decirle que haciendo ejercicio no se pierde grasa, no gusta oírlo, pero es la pura realidad. Hacer ejercicio es importante para adelgazar y perder grasa, pero no en el momento de la sesión. Haciendo ejercicio aumentamos nuestro metabolismo basal y el ejercicio continuado a lo largo de los días y tal favorece la pérdida de grasa. Pero durante una sesión, mirad, un ejemplo muy rápido, con números. No me gustan mucho los números, pero los tengo que utilizar. Pensad, por ejemplo, en una maratón. Daos cuenta de una maratón, ¿eh? En una maratón se pueden consumir 2.000, 3.000 kilocalorías. Sabed que la grasa, ya dije en su día, tiene 9 kilocalorías por gramo. Vale, pues muy bien. 3.000 kilocalorías representarían, pues mirad, 333 gramos de grasa, ¿vale? 300, si no me equivoco, 333 gramos de grasa se perderían en una maratón. Pero cuidado, esto es un error, porque 3.000. Pongamos 300 gramos de grasa. Pero esto suponiendo que toda la energía la consumiremos en forma de grasa. Ya sabemos que la grasa solo representa, como mucho, el 60% del combustible que utilizamos. O sea que el 60% de 300, pues creo que son 180 gramos. Bueno, es igual, hacer los números, pero creo que va por ahí. O sea que después de una maratón, estoy hablando, larga, habremos perdido 180 gramos de grasa. O sea, en una sesión cualquiera de ejercicio pierdes 100 gramos de grasa, 150 gramos nada más. Entonces, cuidado, toda la pérdida de peso que tengamos en una sesión de entrenamiento se debe considerar pérdida de agua.
Lo ideal es pesarse antes de entrenar y pesarse después de entrenar y pesarse desnudos, no con la ropa mojada de sudor. Entonces tú te pesas antes y te pesas después y si has perdido peso, eso es agua que hay que recuperar. Se considera que lo ideal es 1,2 o 1,5 veces la pérdida de peso que hayas tenido en una sesión. O sea que si yo después de entrenar he perdido 1 kilo, debo pensar que tengo que beber como mínimo 1,2 litros o 1,5 litros de agua. Incluso hay quien dice que hay que doblar. O sea, por kilo de peso, 2 litros de agua. Pero bueno, con 1,5 litros es suficiente. Por lo tanto, cuidado, ¿eh? Esto es muy importante, ¿eh? De verdad. Lo ideal después de una sesión de entrenamiento es no haber perdido casi nada de peso. 200 gramos, como mucho si quieres. Y todo lo demás se debe considerar, perdonadme que insista tanto, pérdida de agua. ¿Vale? Bueno, muy bien. Acordaos que el agua tiene 0 kilocalorías. Por lo tanto, el agua tampoco engorda. Yo he oído grandes disparates. He oído decir en los gimnasios, no bebas tanta agua que te vas a engordar, que el agua engorda, que no sé qué. O todavía un error todavía más grave. No bebas tanta agua que vas a sudar más. Eso es un disparate. No por beber agua vas a sudar más. Tú si bebes más, lo que te harás pipí. Una persona, yo voy en el hospital cuando veo a la gente en las salas de ecografías que se van a hacer una ecografía pues de próstata o de vejiga urinaria y les hacen beber, están allí la gente en la sala de espera con la botellita de agua bebiendo y lo que se están es haciendo pis. Desde luego no empiezan a sudar. O sea, el sudor, el que tú bebas, te hará orinar más, pero no sudar más. Bueno, estoy insistiendo mucho, pero es que es algo que considero importante. ¿Cuánto hay que beber? Mirad, el mínimo sería, como os dije en su día, 1 centímetro cúbico de agua por cada kilocaloría de la dieta, contando que más o menos la mitad ya la llevan los alimentos sólidos. Pero esto es lo mínimo. Hay que beber mucho más, y sobre todo si se suda. Desde luego, durante una sesión de entrenamiento, ya lo he dicho, el peso es lo que te tiene que guiar. Pero pensar, por ejemplo, durante el entrenamiento, lo ideal es beber antes, durante y después del entrenamiento o de la sesión deportiva. Antes, pues un par de horas antes o 3, empezar a beber pues 2 o 3 vasos de agua, 1 litro en las 2 o 3 primeras horas, y durante la sesión de entrenamiento, ¿cuánto hay que beber? Bueno, pues durante la sesión de entrenamiento, pues también depende un poco de la temperatura corporal, ¿no? Pero 150 centímetros cúbicos de agua, 200, o sea, un vaso y medio cada 15-20 minutos. Todo depende de si sudas mucho. ¿Y qué beber? Beber fundamentalmente agua. Fundamentalmente agua. Pero si se suda mucho y tal, y se transpira mucho, pues también se pueden beber y se deben beber líquidos isotónicos. No beber solo isotónicos, porque no son tan isotónicos como parecen, que a veces son algo hipertónicos. Por lo tanto, combinarlo con agua sola. Pero bueno, después de una sesión de más allá de 3/4 de hora a 1 hora, la verdad es que con agua sola no es suficiente y es bueno recuperar electrolitos y recuperar glucosa bebiendo cualquier líquido isotónico de estos tan conocidos. Y después de entrenar también, después de la sesión, pues ya os he dicho, controlando el peso, saber el agua que os falta si es que os falta alguna. Bueno, creo que básicamente lo he dicho todo. Vigilad lo de la hidratación, de verdad es fundamentalísimo. No corráis esos riesgos y no cometáis el gravísimo error de abrigaros demasiado y querer sudar mucho, porque como si eso fuera bueno. Eso es una estupidez, lo digo claramente. Es una soberana estupidez. Para adelgazar lo que hay que hacer es hacer ejercicio, eso sí. Quemar la grasa, pero no sudarla, quemarla. Y haciendo ejercicio, como he dicho ya, en la sesión se quema poca, pero sí que se aumenta el metabolismo basal. Y el ejercicio es bueno porque no es la grasa que quemes durante el ejercicio, sino la que vas quemando luego a lo largo del día, porque tu metabolismo basal en general ha aumentado. Ya hablaré del metabolismo basal y eso en la próxima sesión, sobre el cálculo de la dieta y el peso y todo esto que tanto nos interesa. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima vez.